Hola, este video corresponde al primer problema de la unidad 2, que es de estática de la partícula para la materia de mecánica vectorial. En este caso se resolverá el problema 2.1, que se encuentra en la página 25 del libro de mecánica vectorial para ingenieros, estática, de Bill Johnston, novena edición. Vamos a dar inicio. En este caso nos dice que dos fuerzas, P y Q, se aplican en el punto A del gancho, que se muestra en la figura, esta figura de acá. Si se sabe que P es igual a 75 newtons y Q es igual a 125 newtons, determina en forma gráfica la magnitud y la dirección de su resultante mediante inciso A, la ley del paralelogramo, e inciso B, la regla del triángulo. Entonces, tenemos esta figura, en la cual las fuerzas son aplicadas en este punto. La fuerza de P se aplica de esta forma, diagonal, hacia la izquierda, y la fuerza Q hacia la derecha, con estos ángulos. La de Q tiene un ángulo de 35 grados respecto a la vertical y la de P tiene un ángulo de 20 grados respecto a la vertical. Entonces, para hacer la solución de este ejercicio mediante la ley del paralelogramo, ocupamos establecer una escala gráfica, ya que este método de solución es gráfico. Por lo tanto, de esta manera lo estamos haciendo de forma digital, pero ustedes lo pueden hacer en su cuaderno y va a ser exactamente lo mismo siempre y cuando respeten la escala con la que están trabajando. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una escala de 1 centímetro es igual a 20 newtons. Entonces, tenemos para la fuerza de Q, si 1 centímetro son 20 newtons, para 125 newtons, que es el valor que nos dice el ejercicio, la distancia va a ser de 6.25 centímetros y la trazamos. Y de igual manera, aquí intentando respetar el ángulo de los 35 grados que está aquí. Y para la fuerza P de 75 newtons, si 1 centímetro son 20 newtons, para 75 newtons nos equivale un valor en distancia de 3.75 centímetros y lo trazamos. De igual manera, respetando esta distancia, este ángulo respecto al vertical de 20 grados y lo trazamos. Entonces la ley del paralelogramo lo que nos dice es que vamos a proyectar cada una de las fuerzas al final de la punta de la flecha de la otra fuerza. Entonces, la fuerza P la vamos a trasladar o proyectar al final de esta fuerza con una línea punteada. Y la fuerza Q, con la fuerza Q haremos lo propio. Vamos a proyectarla al final de la punta de esta flecha. Y en el punto donde se unan, desde el origen hasta la intersección de las dos fuerzas proyectadas, vamos a trazar una línea. Y esa línea va a ser nuestra resultante. Entonces, como es un método gráfico, nosotros vamos a obtener esta fuerza, el valor, la magnitud de esta fuerza, simplemente midiéndola y convirtiéndola haciendo uso de la escala que propusimos al inicio. Por lo cual, si tenemos que 1 centímetro son 20 newtons y nosotros al hacer la medición obtuvimos que el resultante tiene una distancia de 8.9 centímetros, pues si 1 centímetro son 20 newtons, hacemos el producto de 8.9 por 20 newtons y tenemos que el resultante es de 178 newtons por el método de la ley del paralelogramo. El ejercicio no solo nos pide la magnitud, sino que también nos pide la dirección. Por lo tanto, para medir la dirección, al ser un método gráfico, vamos a hacer uso de un transportador, en este caso digital, pero ustedes lo pueden hacer con un transportador en su cuaderno. Y a nosotros medir el ángulo respecto al eje horizontal, aquí vemos que tenemos un ángulo de 75 grados. Entonces, como este ángulo se mide desde la vertical en sentido de las manecillas del reloj o sentido horario, este ángulo se lee como ángulo negativo. Por lo tanto, tiene que ser expresado como tal, un ángulo de menos 75 grados. Si el ángulo es así, es positivo. Si el ángulo se mide así, como este caso, es negativo. Por eso son menos 75 grados. Entonces la resultante por este método son 178 newtons con un ángulo de menos 75 grados. Y ahora bien, por la regla del triángulo, vamos a hacer uso de la ley de cosenos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer
es que vamos a mover una de las dos fuerzas al final de la otra fuerza y trazaremos una línea desde el origen hasta el final de la fuerza que movimos. De esta manera. Tenemos la fuerza de P y esta fuerza de P, su origen lo trasladamos aquí. Y aquí está. Y simplemente trazamos una línea desde el origen hasta donde termina la fuerza que movimos, que es la de P. Entonces la ley de cosenos nos dice que la resultante es igual a la raíz de P al cuadrado, que es una de las fuerzas, más Q al cuadrado, que sería la otra fuerza, menos dos veces el producto de ambas fuerzas por el coseno del ángulo que se forma entre ellas. Este es el ángulo que se forma entre las fuerzas, que es el ángulo B. Y para ello, pues para resolverlo por este método analítico, ocupamos determinar este ángulo. Y lo haremos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que tenemos estos ángulos de acá. Estos ángulos nos lo da el problema. Entonces tenemos que ver la manera de cómo usarlos. Nosotros tenemos, si esta fuerza de P es esta de acá. Y sabemos que de la fuerza de P respecto al eje vertical son 20 grados, aquí están. Y si le hacemos una línea horizontal aquí, pues aquí vamos a tener un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, el complementario aquí de 20 grados para los 90 grados son 70 grados. Entonces, hasta esta línea tenemos 70 grados. Y para determinar la otra parte que nos falta, para determinar por completo el ángulo B, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos, según esta figura, que de Q hasta la línea vertical son 35 grados. Es decir, desde aquí hasta aquí son 35. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces el complementario de 35 para 90 son 55 grados. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? Nosotros si vamos trazando líneas horizontales, en cada punto de la recta la pendiente es la misma. Por lo tanto, aquí siguen siendo 55, aquí siguen siendo 55, etc. Entonces, si nosotros seguimos esta lógica y aquí trazamos una línea horizontal, tenemos que aquí son 55 grados. Y si esta misma pendiente, estos dos ángulos son ángulos alternos internos. Entonces, si nos acordamos de las clases de trigonometría, al ser alternos internos, estos dos ángulos son iguales. Y ya tenemos este ángulo interno de 55 grados, que si lo sumamos como uno total aquí entre el 70 que descubrimos antes y estos 55, tenemos que el ángulo B son 125 grados. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza P, el valor de la fuerza Q, que nos da el ejercicio, y tenemos el valor del ángulo que se forma entre ellos, que son 125 grados. Entonces tenemos la fórmula que habíamos planteado antes, todos los valores, y obtenemos que la resultante tiene un valor de 178.89 newtons. Nos falta la dirección. Para la dirección usaremos ahora la ley de senos. Para la ley de senos tenemos que seno de A sobre el ángulo frente a A es igual al seno de B sobre el ángulo frente a B, etc. Entonces, nosotros queremos determinar este ángulo θ, que fue el que determinamos antes y nos dio un valor de menos 75 grados por el método gráfico. Para hacerlo, pues primeramente ocuparemos saber este ángulo interno. ¿Por qué este ángulo interno? Porque nosotros aquí ya sabemos que son 55 grados, lo determinamos antes, pero no sabemos cuánto vale aquí adentro. Entonces sabemos que θ va a ser igual a menos 55. ¿Por qué menos? Pues porque va en sentido horario. Menos 55 grados, que es lo que ya conocemos, menos este ángulo desconocido. Entonces, para determinar este ángulo, vamos a hacer uso de la ley de senos, que nos dice que el seno del ángulo sobre P, ¿por qué sobre P? Porque P es la fuerza que está delante del ángulo, es igual al seno de 125 sobre R. ¿Por qué esto? Porque aquí tenemos el ángulo de 125 y la fuerza que está delante de él es la de R. Entonces simplemente vamos a despejar para dejar solo el ángulo. Entonces despejamos y tenemos, bueno, esta P la pasamos multiplicando para acá. P la conocemos, R la conocemos, anteriormente la definimos con la ley de cosenos.
Y para dejar el ángulo solo, aplicamos seno inverso a ambos lados y aquí se nos iría y nos quedaría el seno inverso de todo esto, como se observa aquí abajo. Entonces ya tenemos que el ángulo es igual a esto. P la conocemos, R la conocemos, sustituimos y el ángulo va a ser igual al seno inverso de 75 por el seno de 125 grados sobre 178.89. Entonces este ángulo nos queda 20.08 y quedamos que nuestro ángulo o dirección de la fuerza iba a ser menos 55 grados menos el ángulo que acabamos de calcular que son 20.08, lo cual al hacer la operación nos da igual a menos 75.08 grados. Por lo tanto, por el método de la regla de triángulo, la resultante nos da un valor de 178.89 newtons con un ángulo de menos 75.08 grados, lo cual es muy parecido a lo que nos dio anteriormente por el método gráfico, que nos dio 178 newtons y un ángulo de menos 75 grados. Y eso es todo. Gracias.